Buenas noches, buenas noches Nancy, bienvenida a la reunión de séptimo año del Colegio Nacional Marco Tulio Salazar. Vamos a iniciar entonces con lo que es la explicación de la guía número 10. Nada más recordarle que para el día de mañana las guías 6, 7 y 8 esa es la última fecha de entrega, ya que nosotros tenemos que estar elaborando el informe de esas 3 guías. Y la guía 9 estarían ya terminando de realizarla para entregar próximamente. Y esta semana se entrega la guía 10 con el fin de que tengan esto y la próxima semana para hacerla. ¿Está bien? Entonces, lo que hoy voy a hacer es explicar esa guía brevemente. Voy a compartir acá la pantalla. Vamos a ver. Dice, ok. Lo que le estaba comentando anteriormente es que este segundo periodo, ya les había hablado, es un periodo que tiene valor sumativo, ¿verdad? Es decir, que tiene una nota. Entonces, esta guía número 10 va a tener un valor porcentual de 9 puntos o el 9% de la nota. Las guías 6 y 7 tienen el valor del 7%, la guía 8 del 8%, la guía 9 del 15% y las guías 10 y 11 tendrían el valor del 9%. Dame un segundito para ver una cuestión acá. Perdón, ¿dónde está la otra acá? Bueno, disculpe, es que todavía están haciendo las reparaciones del internet, por eso es que me quedé sin internet en la grabación anterior. Ok, en esta guía número 9, vamos a ver un tema que a mí me encanta en lo particular porque yo soy actriz. Entonces, vamos a ver el teatro, ¿verdad? Pero antes del teatro, un temita que es muy importante para entender el teatro. O sea, cuando nosotros leemos textos, vamos a leer, por ejemplo, un cuento, un poema, una obra de teatro o una carta o un periódico. O sea, todos esos son textos diferentes porque tienen diferentes características. Entonces, por ejemplo, los cuentos que ya nosotros hemos leído, el cuento va a contar una historia de algo o de alguien, ¿verdad? Un narrador nos cuenta esa historia. En el poema o poesía, tenemos que va a haber una entidad lírica o un hablante lírico que va declamando lo que ocurre. Y lo interesante es que tiene musicalidad, digamos, como la música. Cuando escuchamos música, tiene un ritmo, tiene una musicalidad, tiene una rima, ¿verdad? Que son marca particular de la poesía. En el teatro o el drama, lo que interesa es el diálogo. Entonces, precisamente lo primero que toco es el tema del diálogo para saber a qué me refiero. Entonces, ¿qué es el diálogo? Bueno, es una forma de hablar, ¿verdad? Pero de forma oral es esto cuando yo estoy conversando, por ejemplo, con Nancy. Nancy, ¿cómo estás? Nancy me responde, bien, profe, todo bien. Eso es un diálogo. Pero a nivel escrito va a tener características tipológicas. ¿Qué es eso? Cuáles son las marcas que tiene para poder saber, aquí hay un diálogo. Entonces, lo más importante es que el diálogo siempre utiliza la raya, como la que está acá, ¿verdad? Y vamos a tener uno o dos más o más personajes con esas rayas marcando cuando habla un personaje u otro personaje. Entonces, aquí yo les puse un ejemplo de una obra que se llama El cartero del rey. Entonces viene Madaf con una raya, ¿verdad? Que indica que va a hablar. Y luego viene Amal con una raya que indica que va a hablar. Entonces ahí está el diálogo, eso es un diálogo, un texto entre, en este caso, dos personajes, ¿verdad? Que están hablando. Bien, ¿a qué pertenece el diálogo? Al bueno, podemos encontrar diálogo también en los otros géneros, pero es la marca distintiva del género dramático o teatral. Entonces, en este caso, el género teatral
nace no para ser leído, sino más bien para ser representado. ¿En dónde? En un escenario. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ir al Teatro Nacional o al Teatro Milico Salazar o algún otro teatro, pero ustedes ven que llega el público, se sienta y al frente tenemos un escenario. Entonces, la idea es que ese texto puedan los actores llegar y representarlo, ¿verdad? No vamos a tener como en el cuento a alguien contando la historia, sino que lo que va a haber son las acciones como tal. Y en el texto dramático hay dos marcas que determinan ese diálogo. ¿Cuáles son esas marcas? Bueno, el diálogo propiamente, ¿verdad? Entre los personajes y las acotaciones, que también se le conoce como didascalias, pero ese es un nombre un poquito complejo, entonces lo dejamos en acotaciones. ¿Qué son las acotaciones? Van a aparecer entre paréntesis o con itálica o con una marca ahí particular que indica qué acción realizan los personajes o cómo está ambientado el lugar o qué, este, qué, qué, qué sensación debe sentir el personaje, etcétera. Entonces vea aquí este ejemplo también del Cartero del Rey, donde tenemos el diálogo entre Amal y Madaf, ¿verdad? Pero aquí vea que al final dice, sale Madaf. Eso que está ahí entre paréntesis sería la acotación. Si estuvieran en un escenario, entonces tenemos dos actores, ¿verdad? Haciendo la personificación de estos personajes. Y tenemos que el personaje, el actor que haga el personaje de Amal, va a decir, no, tío, no saldré, pero déjame estar en este cuarto que da el camino. Sale Madaf. Entonces sabemos que el otro personaje se retira. ¿Por qué? Porque en la acotación no lo indica. Entonces, eso es algo que tenemos que tener claro. Luego, las acciones se desarrollan mediante tres partes. Vamos a tener una primera parte de la obra en donde se plantea una situación inicial, se presentan los personajes, se presenta cuál va a ser el posible conflicto. Luego viene el nudo o conflicto central, que es como donde estalla lo más importante. Incluso se le conoce también como ya la parte donde uno dice, ¿qué pasó aquí? ¿Verdad? Que es como la parte más emocionante o la más triste, la que va a generarme más conflicto. Se conoce también como clímax. Y por último, tenemos el desenlace o la resolución del conflicto, que puede ser una resolución pacífica, un final feliz, un final trágico, etc. Luego, la estructura de ese tipo de texto, vamos a tenerlo, bueno, el texto principal que está en diálogo, ¿verdad? Pero se va a dividir por actos que van a ser como cuando se marca el final como de capítulo, por decirlo así, pero en el teatro se marca mediante la subida o bajada del telón o también por apagones de luces o una coreografía y de repente ya cambiaron el ambiente. Los cuadros van a ser como la parte del decorado. Entonces, por ejemplo, en el primer acto tenemos que estamos en la calle y en el segundo acto estamos dentro de la casa. Entonces ya tenemos dos cuadros distintos, ¿verdad? Y digamos que en el tercer acto vuelve a salir en la casa. Entonces tenemos dos cuadros y tres actos, porque hay tres unidades distintas, ¿verdad? De marcas narrativas, de que pasó el tiempo, y luego la marca del decorado. Y las escenas consisten en las salidas y entradas de los personajes, ¿ok? Entonces, cada vez que entra o sale un personaje es un cambio de escena. Entonces, este texto vamos a tenerlo marcado siempre por diálogo. Sin embargo, yo aquí les doy otras formas de expresión en las que puede aparecer. Por ejemplo, el monólogo, que es cuando el personaje está hablando solo, ¿verdad? Que llega y se pone a hablar solo, eso es un monólogo, ¿verdad? Que puede irse dirigido, ¿verdad? A alguna cuestión importante. El aparte es cuando está con todos los personajes y se va hacia el público y dice, pero este está loco, pero este yo no sé qué le pasa, ¿verdad? Es que yo no sé qué le... Entonces hay una interacción más bien hacia afuera y no con los demás personajes. Y luego la voz en off, que es cuando está el escenario, ¿verdad? Y se oye afuera donde están, Meilen, ¿verdad? Entonces esa voz que suena al fondo se llama voz en off.
Y luego las acotaciones. ¿Qué son las acotaciones? Bueno, como les decía, indican acciones que van a hacer los personajes, van a indicarnos cómo va a estar decorado, en qué época se ubica, cómo son los muebles, qué tal va a estar la iluminación en cuanto si está de día, de noche, hay un conflicto, hay un drama, etcétera. Por ejemplo, pueden venir diciendo en entre paréntesis, suena un piano, o suena música de terror, o suena un tambor. Entonces, estas son acotaciones para que uno después haga dentro de la obra. Y bueno, puede también aparecer acotaciones sobre los personajes, cómo va a ser su vestuario, los movimientos o los gestos, o cómo va la voz o la intención con la que se dice, etcétera. Todo lo que el dramaturgo, que es la persona que escribe para teatro, quiera indicar sobre estas cuestiones. ¿Ok? Y bueno, hablamos de la representación teatral, que dice que lo que se intenta de un texto dramático es que se logre representar en un escenario, no tanto que se lea. Sin embargo, pues en español está como difícil que nosotros lo representemos, tal vez pueda. Vamos a ver, yo creo que les voy a pasar un videito de una obra en donde estuve actuando hace como 4 o 5 semanas. Entonces voy a ver ahí para que sepan, aunque no está en un teatro, estamos jugando, digamos, con estos elementos virtuales porque nos quedamos sin escenario, ¿verdad? Entonces crear un escenario virtual fue lo que se planteó. Bueno, luego el tipo de personajes que pueden aparecer en este tipo de textos dramáticos pueden ser el protagonista, que es el principal, el antagonista, que va a ser el contrario a este principal, que va a tratar de conformar ese conflicto, y los secundarios que van a estar acompañando a este tipo de personajes. Luego la escenografía, hay distintos campos de la escenografía, como el decorado, cómo se visten los actores, la iluminación, sonido, etc. Entonces, con base en esto, y además, bueno, antes de ingresar a la parte de pongo en práctica lo aprendido, voy a compartir otra cosita por acá. Nancy, no sé si tenés alguna consulta. No, profe. Ok, voy a compartir algo que me encantó. ¿Estás viendo Canal 4? Repreté el Canal 4. No. ¿Qué estás viendo? No sé. Bueno, mi mamá está viendo las noticias. No, pero acá en la reunión, ¿estás viendo un video? Bueno. Sí. Ok. Entonces, esta es la página de Repretel, repretel.com. Puse aquí en vivo Canal 4. Acá aparece el programa que están dando en este momento en vivo, vienen los programas y viene esto que está acá. Esto es genial. Es Aprendo en Casa. ¿Qué es esto? El programa del Ministerio de Educación Pública explicando los contenidos que nosotros estamos trabajando. Entonces, ante cualquier consulta, vean, por ejemplo, Aprendo en Casa, 7º año. Pues yo me voy ahí y ahí están. Voy a cerrar esto. Ay, se me está pegando el internet. Bueno, vea, aquí viene Aprendo en Casa, español, lunes 5 de octubre. El día de ayer estuvo el programa, entonces uno llega, le da clic y va a tener entonces la oportunidad de ver el programa donde le explican precisamente este tema que estamos viendo ahorita, ¿verdad? Que es el de la, ¿cómo se llama? El de los elementos del drama. Entonces, ese va a estar ahí en el programa del lunes 5 de octubre y es lo que vamos a hacer en la guía de español número 10. ¿Vio qué bonito? Entonces ya no solamente me tienen a mí, sino que pueden además ver el tele. En el canal 4 y canal 11 es donde ustedes van a ver. Voy a compartir ahora nuevamente la guía. A ver. Ahí estás viendo la guía, Nancy. Sí, profe. Ok. Yo en la guía número 10 puse un pequeño texto dramático súper cortito, ¿verdad? Donde vienen indicaciones de acotaciones y aparece también, obviamente, el diálogo de la obra. Entonces, la idea es que ustedes lean esa obra. Con base en esa obra, bueno, aquí les puse otra vez que pueden apoyarse viendo ese programa, ya les indiqué cómo.
Y luego viene la evaluación. Entonces, hay que hacer la lectura de la obra y tienen que señalarme qué elementos encuentra dentro de la obra de lo que acabo de hablar. Entonces, indicarme, por ejemplo, el diálogo, marcar por ahí, aquí está el diálogo. Esta parte se llama acotación. Estos son acotaciones para el escenario, estas son acotaciones de sonido, estos de vestuario, estos son elementos de utilería que se necesitan, ¿verdad? Todas esas cuestiones, bueno, aquí tiene que hablar con cierta intención. Entonces, no importa que me rayen alrededor del texto o si no lo hacen en el cuaderno, como ustedes deseen, pero lo pueden aprovechar el espacio también. Entonces, está súper fácil, digo yo. Y no sé, eso sería de mi parte. No sé si tenés alguna consulta, Nancy. No, profe, ya lo entendí perfectamente. Ok, perfecto. Entonces quedamos para la próxima semana. Estoy reunida desde Teams para cualquier consulta que tengan sobre esta guía número 10, ¿verdad? Profe, una pregunta. Como yo le dije a José que se me reinició el teléfono, era a ver si me podía enviar las guías otra vez para revisar si tengo todo. Ok. Se las envío por WhatsApp. ¿Está bien? Ok. Ok. Bueno, entonces, quedamos. Eso sería de mi parte. Muchas gracias a Nancy por acompañarme hoy en la reunión virtual y muchas gracias a los que estén observando el video cuando lo vean. Espero que le saquen provechito y nos vemos pronto. ¿Está bien? Listo, Nancy. Muchas gracias.